a meterme en el mundo del tatuaje como propósito. Sabemos que todos venimos con un propósito en nuestra existencia, pero qué bueno que la realidad va mutando, ¿no? Claro. Entonces, en este camino, cuando empecé en el tatuaje, me fui a otro país y ahí empecé a entender el tatuaje de distinta manera en un tema espiritual. Entonces, en aquel tiempo se utilizaba como la codificación y descodificación de tatuajes en el sentido espiritual, pero no sabía mucho como esos temas hasta que me fui adentrando. Y la primera parte de mi vida, pues con el tatuaje fue completamente mística y espiritual. Ya después creo que vas a mayor evolución, y no lo digo como ser un tema de un gurú, porque es lo que menos me interesa, pero creo que vas escalando o te vas preguntando temas de conciencia, y empecé a literalmente especializarme, y luego estudié constelaciones familiares, luego estudié un diplomado en habilidades terapéuticas, me adentré mucho con Fernando Sánchez en la biodesprogramación y finalmente pues acabé en la lógica global convergente, que es a lo que actualmente me dedico. Ajá, sí. Es algo así el camino. Ajá. Me encanta, pues seguramente vamos a explorar varios de los temas que traes ahorita y que nos estás platicando, pero bueno, vamos a arrancar la conversación y me gusta hacerlo siempre desde la gratitud. Me gustaría preguntarte si el día de hoy estás agradecida por algo. Sí, claro. Estoy muy agradecida porque creo que todo es resonancia y creo que también es conciencia. Entonces sí estoy agradecido con esta conciencia que podemos tener como seres humanos para irla trabajando, ¿no? Y pues ahorita estamos en conjunto contigo hablando de esto, y claro que estoy agradecida por mi parte física y de tener una experiencia en la tierra. Creo que le doy mucho valor a tener una experiencia en la tierra. Me encanta, me encanta. Vamos a empezar a conocerte. La idea de hoy es conocerte, como te lo decía, pero me gustaría empezar como a explorar y a lo mejor conocer una parte de ti que a lo mejor muchas personas no conocemos, conocer un poco de tu infancia. Okay. Paulina de niña, ¿cómo era? ¿Qué le gustaba jugar a Paulina de niña? Híjole, pues es que ahí empieza la verdadera historia, porque bueno, en ese contexto del pasado del que me mencionas tú, creo que siempre fui alguien que se cuestionó mucho, pero sé que es parte del propósito, ¿no? Yo creo que existe un propósito previo a la existencia que ya de alguna manera está codificado por el origen, ¿no? Entonces yo creo que Paulina de niña siempre me llegué a preguntar qué hacía yo siendo muy pequeña aquí, porque empecé a cuestionar el sistema familiar donde yo vivía. Yo vengo de una familia muy religiosa, demasiado cambiante, un papá súper ateo, que no creía en absolutamente nada, izquierdista hasta los huesos, y una familia de alguna manera súper religiosa. Entonces me chuté todo el tema de la religiosidad, y yo cuestionaba mucho esa parte porque no entendía esa separación, ¿no? Entonces, si me preguntas a qué jugaba Paulina, como hubo mucha exigencia por parte de mi papá de siempre sacar 10 o de siempre de concentrarme en la escuela, es como crecer con un tema militarizado en la educación, y eso no lo critico, sé que tiene un potencial, pero si me lo preguntas como niña, claro que tuvo que haber existido, como todos tenemos algún trauma emocional, porque siempre he tratado de ser lo mejor, y es desgastante. Claro. Entonces me concentré mucho con el tema de las matemáticas desde niña, y creo que ahí era mi mayor fuga, ¿no? Fuga, los números. ¿Tenías algún sueño de chiquita para hacer cuando fueras adulta? Fíjate que sí, me gustaba mucho el tema de entender por qué el mundo funcionaba así, o sea, pero a través de educar. Okay. ¿Sabes? Siempre estuvo ahí, como que yo me ponía a platicar con más niños, o en la primaria me mandaban a competencias, y siempre fue como esta parte educativa, ¿no? Que en ese tiempo pues no encontraba el sentido. Sí, visualizar ser como maestra, como estar enfrente como estar del ahí, grupo, sí, así. Inclusive en el espejo pues te ves y empiezas a hablar, o cuando estás en competencias regionales, no sé si te acuerdas que hacían antes, y entonces como que yo practicaba, ¿no? Como esta parte de entender, y eso siempre me ha llevado en el mismo camino. Me encanta, me encanta. Oye, ¿y cómo fue que fuiste creciendo y de repente entraste a la onda de los tatuajes? ¿Hubo algún momento donde te empezó a llamar la atención? ¿Cómo fue esa conexión que empezó a llegar a ti? Fíjate que esa conexión sucede cuando yo estaba en la universidad, y entonces, ya me voy a destapar, pero pues se vale. Yo estaba haciendo una tesis acerca de Cherán, sobre la autonomía y el indigenismo,
en esa comunidad y sé que era un tema muy político, ¿no? Entonces esa parte política la traía de mi papá Sí, sí, sí. y de mi familia paterna. Entonces yo me voy para allá a hacer la tesis y tú sabes que cuando ya entras en temas políticos, tienes aquí una percepción que no alcanzas a comprender, que obviamente te va a conectar con otros conflictos futuristas, ¿no? Entonces en ese tiempo yo era de muy izquierdista y todo lo basaba en el tema de la revolución. Cuando estaba ahí en la universidad empezó a ocurrir que me voy para allá, se viene un conflicto, para no hacer el cuento largo, tú sabes que todo el monitoreo existe del gobierno a través de las redes sociales y caigo justamente en una situación legal muy fuerte. Entonces, en ese tránsito de caer en una situación legal muy fuerte, pues la beca que yo quería a la UNAM se va literalmente por los suelos, a pesar de que la escuela, y sí tengo que ser sincera, y maestros me apoyaban, contra el gobierno, pues en ese tiempo, ¿quién? Y no sé si actualmente igual. Entonces me doy como a un lapso para poder comprender que yo no podía venir a querer cambiar un mundo político sin haber entendido un mundo multidimensional. Sí. Pero bueno, eso me cae después. Llego al estudio de tatuajes porque tenía miedo. Obviamente ese proceso que pasé sí fue traumático, muy traumático. Entonces fue con la ley, estuve llevando un proceso así, jurídico, y al final de cuentas pues se dan cuenta que no era como lo habían contado, y sé que de esos casos has tenido mucho, y llevo un estudio de tatuajes de un amigo en lo que yo podía acceder a la maestría del UNAM, porque se había quebrado, porque me bajaron como de dar la charla sobre mi tesis, y porque ya no convenían las cifras de lo que estaba pasando en Michoacán. Entonces caigo al estudio de tatuajes pues en una depresión tremenda, y digo depresión porque la depresión sucede antes de cuando tiene que cambiar un diseño entero de vida. Y ahí ahí estando en contacto con el tatuaje, con mi mejor amigo, me decía, ven y siéntate, platica con esta persona. Y a mí me chocaba mucho la psicología de paciente, ¿no? Me gustaba la psicología social. Okay. Entonces me llegaba y me sentaba y yo escuchaba, oye, ¿por qué te hiciste este tatuaje? ¿Tú de dónde eres? Ah, no, pues fíjate que me lo hice por tal, por tal. Y creo que todo el propósito es previo a la existencia y me llevó al tatuaje. Entonces nada sucede por error, todo sucede por propósito. Claro. Y así es como yo llegué al tatuaje. Me encanta que tú te empiezas a relacionar de alguna forma ahí con los tatuajes, empiezan a llegar también a tu cuerpo. ¿Cómo fue esa conexión que empezaste a sentir con los tatuajes? Porque obviamente creo que empiezas a desarrollar una conexión con este mundo de los tatuajes. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue fortaleciendo de alguna forma? Porque lo fui estudiando, ¿sabes? Me empecé a preguntar cuál era la representación en el cuerpo físico de un tatuaje. Creo que la mayoría de tatuadores pues son terapeutas sin saberlo, y sí lo tengo que decir claramente, pero empezó justamente por el para qué yo me tatúo o qué quiero yo tener en mi cuerpo físico, en mi materia concreta, en mi experiencia humana. Entonces cuando ya le empecé a hallar el sentido, porque sí tiene un sentido psíquico y psicológico, ya me empezó a llamar muchísimo la atención y yo decía, órale, wow, se tatúa porque, no sé, representa un ser querido o representa una transición, que en ese tema pues sí me fui como a esa parte súper mística. Ahora no trabajo el tatuaje de esa manera, sí, pero sí fue por esta parte de una representación, ¿no? Que puede ser que no sea verbal, pero puede ser que sea concreta, ¿no? Y desde ahí como que partió esta conexión con el tatuaje. Mucha gente de repente nos tatuamos como para darle identidad también a nuestro cuerpo. Claro. Y siempre se ha hecho también a lo largo de la historia. Creo que las personas que se hacen tatuaje, que nos hacemos tatuajes, siempre le damos también, como lo decías ahorita, como un sentido, ¿no? Como un valor. Para ti, para Paulina, el ir descubriendo, ahorita decías que obviamente se tiene que tener como un sentido. ¿Cuál es el sentido que tú le has encontrado al hacerte tatuajes en tu cuerpo? Fíjate que voy a ser bien sincera. Nosotros nos burlábamos mucho, yo al principio, porque decíamos, pues vengo a tatuarme, ¿no? Y vengo a tatuarme y pues me vengo a tatuar. Y yo también tengo tatuajes en lo personal que no tienen ningún sentido, que ya después entiendo que sí existe un sentido porque empiezo a entender el para qué. Sí. Pero el sentido que yo le di, creo que al principio fue, si realmente me lo preguntaras, me fui mucho por la parte de los dioses, porque cuando yo estudié el tema del tatuaje en Barcelona, había una maestra que nos decía que cuando la gente, por ejemplo, en culturas de
de los maoris, de algunas tradiciones japonesas. Era como empezar a cubrir el cuerpo para que existiera un reconocimiento cuando tú pasaras y dejaras el cuerpo físico en el origen, ¿no? Entonces otras, no sé, en las guerras de Europa, era porque las mujeres se ponían aquí un tatuaje súper chiquito para distraer a los guerreros cuando salían a batallas y empezar a hacer acuerdos desde antes. O sea, el tatuaje ha tenido una cosmovisión en muchas partes dependiendo de las culturas del mundo, ¿no? Entonces la mía, ¿cuál fue? Si tú a mí me preguntaras, cuando ya empecé a tener conciencia, justamente creo que fue el control que pude haber sentido cuando fue muy niña de siempre estar limpia. Te lo digo sin pelos en la lengua. No te ensucies, no hagas esto. Entonces sí creo que fue a modo, en el primer sentido, como de una rebeldía, para decir eso que acabas de mencionar, una identidad. Creo que el ser humano apenas estamos a construir una identidad, apenas está sucediendo. Claro. Entonces sí, o sea, el tatuaje para mí ahorita ya pues cobra un sentido porque ya analizo qué quiero, ¿sabes? Como qué quiero, para dónde va, en qué parte sucede, por qué lo quiero traer ahí hasta ahora. Me encanta, te voy a compartir algo que a lo mejor no les he compartido también. En una ceremonia que tuve una vez de hongos, fue como bien mágico porque esta ceremonia, bueno, fui con unos amigos y lo hicimos en un cerro así altísimo, ¿no? Entonces, obviamente ya a mitad del trip, de repente yo recordé que en algún momento de mis vidas pasadas yo fui como un sacerdote maya, por así decirlo, y de repente volteaba y veía a mis compañeros y los veía igual como sacerdotes. Sí, claro. Pero veía a mis compañeros y me veía a mí mismo lleno de tatuajes, ¿sabes? O sea, era como estos mayas, sacerdotes, llenos de tatuajes, y de repente como que me hizo mucho sentido con la vida que estoy viviendo actualmente, ¿sabes? Y ahorita que estabas platicando todo esto, ¿no? De cómo también a lo largo de la historia pues se ha ido creando identidad a las personas, la parte de los tatuajes. Pues se me hizo como bien interesante también como el pensar, ¿no? De en aquel entonces, en esa vida, pues a lo mejor los tatuajes para ese momento pues era algo representativo, era algo que yo necesitaba, y entonces ahora con los que yo tengo también siento que le he dado un valor totalmente diferente. Y ahorita decías también, ¿no? Yo también tengo algunos tatuajes que no tienen sentidos y hay otros que sí tienen sentido, pero al final del día creo que yo voy formando mi propia identidad y eso es lo que me gusta. Mucha gente tiene como este rechazo, ¿no? Que se dice, no, pues es que estás dañando tu cuerpo al final, le estás haciendo un mal a tu cuerpo. Ahorita decías que ya no trabajas el tatuaje como originalmente lo trabajabas. Ahorita, de alguna forma, ¿crees que también el estudiar la parte de la sanación cuántica y todo eso lo has relacionado con la parte de los tatuajes?